Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a dar inicio a esta sesión y vamos a hablar sobre el storytelling en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cómo esa comunicación persuasiva ayuda también a cambiar esa cultura preventiva, ¿no? Cuando aquí, pues, un compañero, una persona cuenta lo que ha vivido en un accidente o cómo evitó uno, eso queda grabado, ¿no? No por el detalle técnico en sí, sino por cómo es que se conecta con lo humano, ¿no? Cómo es que se conecta con el miedo, con la reflexión, con la familia y con la vida. Esta sesión vamos a ver primero qué es el storytelling, cómo se conecta con la prevención en sí, qué tipos de historias se puede usar y cómo construir también un propio storytelling, ¿no? Que podemos aplicarlo ahí en las charlas, en las capacitaciones. Para iniciar, vamos a visualizar aquí un video en donde vamos a entender, pues, qué es el storytelling, ¿no? Y por qué es importante. En la clase de hoy vamos a hablar de el storytelling. Y es que hemos visto una sucesión de vídeos en las que explicábamos cómo podíamos desarrollar una idea de negocio. Pues bien, el storytelling es una técnica maravillosa que nos va a permitir comunicar dicha idea de negocio. Y es que podemos definir el storytelling como una técnica narrativa que consiste en contar una historia para comunicar una idea o un mensaje de manera atractiva. Si la aplicamos al mundo de los negocios, el storytelling sería contar una historia relacionada con el producto de manera que tengamos una conexión emocional con nuestro posible cliente. Lo bueno es que esta técnica puede ser generada como prototipo, es decir, que podemos contar la historia a los posibles clientes para saber si estarían interesados en comprar nuestro producto. Y si hay algo que no les termina de cuadrar o no terminan de conectar, podemos aplicar posibles cambios. Vamos a ver una serie de consejos que podemos seguir para aplicar la técnica de manera correcta. La primera, hay que identificar el mensaje clave. Es decir, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos transmitir a nuestro cliente, es decir, qué problema les va a resolver nuestro producto o qué necesidad o deseo le va a permitir satisfacer. Por ejemplo, Coca-Cola quiere transmitir felicidad y vemos que en todos sus anuncios, incluso en todas sus historias, todo gira alrededor de la felicidad. De la misma manera, Nike trata de vender autosuperación. Y vamos a ver con un ejemplo al final del vídeo en cómo trata siempre de vender este esfuerzo, esta motivación, por su eslogan, entre otras cosas, Just Do It, simplemente hazlo. También es importante crear personajes que sean interesantes y, por supuesto, con los que nuestro cliente ideal se pueda identificar. Y es que si yo me identifico con la persona que está utilizando ese producto, tendré una conexión emocional y será mucho más fácil que también quiera comprar ese producto porque me va a resolver ese problema que tiene esa persona, que es el que tengo yo. También es importante plantear la trama de manera atractiva, es decir, de una manera atractiva hay que mostrar cómo esos personajes tienen un problema y cómo, gracias a nuestro producto, pudieron resolver dicho problema. Una estrategia muy utilizada es una introducción donde se presenta a la persona que tiene el problema, un desarrollo en donde se va resolviendo el problema y una parte final de conclusión en donde se muestra qué ocurre después. Otro de los aspectos más importantes es que hay siempre que utilizar elementos emocionales. Hay que apelar a la emoción de nuestros clientes. Para ello es muy importante conocer ese mapa de empatía que hemos visto en clases anteriores. En definitiva, tenemos que saber qué es lo que siente nuestro cliente, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que está oyendo continuamente, cuáles son sus frustraciones. Y por supuesto, un consejo de cualquier buena historia es que tiene que ser adaptada al público. No es lo mismo si yo cuento una historia a un grupo de adolescentes que si lo hago a un público mucho más adulto. Y por último, hay que ser conciso. Ya sabemos que lo que es demasiado largo aburre y lo que es conciso siempre gusta más. La grandeza solo es algo que nos hemos inventado. Por alguna razón se cree que la grandeza es un don reservado para unos pocos, para los elegidos, para las superestrellas, y que los demás solo podemos quedarnos ahí mirando.
grandeza no es ningún gen extraño. No es ningún lujo. La grandeza es tan nuestra como el aire que respiramos. Todos nosotros somos capaces de alcanzarla. Todos. Bien, entonces ahí en el video hemos visto parte, ¿no?, del concepto de storytelling. Ahora vamos a ver aquí cómo el storytelling está relacionado también con seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Muchas veces aquí en las capacitaciones se tienden a presentar normas, pasos, protocolos, ¿no? Todo sí es importante, claro que sí, pero aquí la mayoría de los trabajadores pues no recuerdan bien una lista de reglas, ¿no? En cambio, si es que alguien les cuenta una historia que les toque el corazón, que les muestre una historia real que donde algo pasó, entonces eso sí se les queda en la mente, ¿no? Ahí entra ya el storytelling. El storytelling es simplemente el arte de contar historias, ¿no? Pero no cualquier historia, sino una historia que tiene un mensaje, que tiene una enseñanza, que ayuda a que pues el público no solo escuche, sino que también lo sienta. Y cuando uno siente algo, es más fácil de que lo recuerde, ¿no? Y sobre todo que lo aplique también. Por ejemplo, aquí en muchas empresas, cuando un trabajador nuevo entra, les explican todas las normas de seguridad. También, en este caso, le explican de otra manera, ¿no? Entonces aquí también entra el storytelling, aplicando el contar, ¿no?, una historia para poder comunicar las ideas, los valores y los aprendizajes. También aquí el storytelling permite conectar con las emociones y la experiencia de las personas, y en seguridad y salud en el trabajo ayuda a que los mensajes no se olviden y lleguen de verdad a quienes los escuchen. No se trata solo de narrar, sino de provocar una reflexión y un cambio verdadero en el trabajador. Ok, ¿por qué es importante hablar de storytelling en seguridad y salud en el trabajo? Pues durante años, como sabemos, en muchas empresas las capacitaciones de seguridad han sido, digamos, muy técnicas, ¿no? Se colocaban normas, se leían los protocolos, se mostraban cifras. Sin embargo, aquí en la práctica, pues los trabajadores no tienden a aplicar eso, no porque no quieran, sino porque no lo sienten cercano. Lo entienden en el momento, pero lo olvidan a los días. Y esa es una señal de que la falta de conexión emocional está presente en ellos. Entonces aquí el storytelling cambia eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un trabajador escucha una historia, no solo piensa, ¿no?, sino que también lo siente, se identifica, lo vive también, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos que en una empresa de transportes, cuando se hablaba del uso del cinturón de seguridad en vehículos de reparto, pocos prestaban atención hasta que puede aquí el jefe de seguridad contar el caso de un conductor que pues se salvó porque llevaba el cinturón bien puesto durante pues un choque. Entonces aquí puede describir con detalles cómo fue el susto, cómo reaccionó su familia, cómo gracias a esa acción tan simple pudo volver a casa ese día, ¿no? Y a partir de ahí, más conductores, ¿no? Pueden ya cumplir con esa norma. Esto demuestra que el storytelling, pues es importante en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque logra lo que muchas veces no se logra con el enfoque técnico, ¿no? Cambia la actitud desde adentro. Cuando alguien escucha, pues, una historia que le recuerda a un familiar, a un compañero o a sí mismo, entonces ese mensaje no se borra. También es importante porque las historias permiten mostrar esas consecuencias sin que haya que vivirlas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de esperar que ocurra un accidente para que todos reaccionen, se puede contar una historia, ¿no? Se puede contar esa historia de algo que ya pasó en otra planta, en otro turno, en otra empresa, en otro país, ¿no? Y así también se aprende sin sufrir. Por eso hablar del storytelling en seguridad y salud en el trabajo
Pues es parte, digamos, de una herramienta para hacer que las capacitaciones lleguen al corazón, ¿no? Y cuando el corazón entiende, el cuerpo también actúa de manera diferente, con más cuidado, más conciencia y más compromiso. En casi todas las empresas se capacita al personal en normas, procedimientos, señales y protocolos, ¿no? Todo eso es necesario, pero aquí los trabajadores tienden a aprender qué se debe hacer y qué no. Por ejemplo, aquí los trabajadores saben qué no deben de hacer, ¿no? Que no deben de ingresar a las instalaciones sin casco, que deben de usar los protectores auditivos, que deben de revisar sus herramientas antes de usarlas, ¿no? Es decir, tienen el conocimiento técnico. Pero a pesar de eso, en muchos lugares pues se siguen viendo comportamientos, actos inseguros o subestándar, ¿no? En donde aquí el trabajador entra al área a las instalaciones sin casco, sin los EPPs adecuados, ¿no? Otro puede cometer un acto inseguro. Entonces aquí, ¿por qué sucede eso? Si es que conocen las reglas, ¿no? Es ahí donde ya se nota que pues hay una brecha, una distancia entre lo que las personas saben y lo que realmente sienten. Que esa brecha se va a llenar solo con la cultura que se puede impartir dentro de la organización. Y cuando ya la cultura pues se imparte dentro de ello, se construye con esos hábitos, con los ejemplos, con las actitudes diarias que puedan tener los trabajadores. Bien, tenemos aquí la comunicación técnica versus la comunicación emocional. La comunicación técnica se basa aquí en los hechos, en las reglas, en las estadísticas, en los procedimientos, ¿no? Es la que se ve normalmente en los instructivos o en las normativas. Por ejemplo, cuando alguien dice el nivel de ruido supera los 85 decibeles, por eso se debe usar la protección auditiva, se está usando una comunicación técnica, ¿no? Se está queriendo comunicar cuál es el nivel de ruido, ¿no? ¿Cuál es ese decibel que está superando? Nos da un dato, entrega una recomendación, pero digamos sin esa emoción que el storytelling nos menciona. Este tipo de mensaje es útil para poder entender lo que hay que hacer, pero muchas veces no logra para mover a la persona en cuanto a las emociones, ¿no? Es decir, informar aquí, pero no tocar. En cambio, la comunicación emocional va mucho más de eso, ¿no? No se limita a decir qué hacer, sino que también busca que el otro sienta por qué es importante hacerlo. Este tipo de comunicación pues no necesita usar palabras difíciles, ¿no? Solo muestra lo que pasa cuando no se toman en serio los riesgos. Cuando una persona escucha una historia como esa, entonces entiende que el mensaje no es solo para cumplir una regla, ¿no? Sino entiende que es para su vida, es por su familia, es por su futuro que debe de cumplir esas normativas. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? La comunicación técnica dice, esto puede pasar si es que no haces las cosas bien, ¿no? La comunicación emocional hace que la persona sienta que eso puede pasarle a él o a alguien cercano. Y ahí es donde ya ocurre el cambio, ¿no? Por eso el storytelling en seguridad y salud en el trabajo combina lo mejor de ambos mundos, ¿no? Usa información real, pero también la convierte en una historia que mueve, ¿no? Y cuando algo se siente, pues también se recuerda. Y cuando se recuerda, se aplica. Y eso es la diferencia entre simplemente informar y realmente influir en la persona. Bien, tenemos aquí la necesidad de poder involucrar emocionalmente a los trabajadores, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque entender algo no significa sentirlo, ¿no? Cuando alguien no sienta que algo le afecta, le cuesta también comprometerse. Por eso se necesita aquí involucrar emocionalmente a los trabajadores, no para que tengan miedo, sino para que se conecten con lo que realmente importa, ¿no? Cuando un trabajador aquí siente parte de una historia, cuando puede ver reflejada su vida o su familia en una situación, entonces ya empieza a actuar de forma diferente, ¿no? Porque ya no está repitiendo una orden, sino que está cuidando lo que realmente él valora. Por ejemplo, ¿no?
Aquí durante, digamos, una campaña de seguridad, un trabajador contó que un familiar suyo tuvo un accidente en una obra y no pudo volver a trabajar, ¿no? Si lo dice aquí con ese sentimiento, con voz entrecortada, ¿no? Entonces está hablando cómo cambió la vida en su casa, de cómo su familiar ya no podía cargar a sus hijos ni hacer las cosas que antes solía hacerlos normalmente. Entonces esta historia, digamos, no está en las normativas, no está en el manual, pero aquí cuando se cuenta eso, pues todos los presentes también tienden a prestar atención, ¿no? Desde entonces ya pueden tener una reacción en donde verdaderamente sientan que el compromiso no solo es para ellos, sino también el compromiso es para poder estar más tiempo con su familia, más tiempo para realizar, ¿no? Las cosas que realmente le gusta hacer. Y esto ya toca lo más personal. Por eso en cualquier campaña o capacitación aquí que quiera lograr aquí un cambio real en temas de seguridad, debe de tocar también el lado emocional, ¿no? Porque las emociones, como sabemos, son las que hacen que las decisiones se mantengan en el tiempo, son las que transforman el discurso en acción. ¿Cómo se conecta con seguridad y salud en el trabajo? Pues el storytelling. En muchas capacitaciones se habla de peligros, de equipos de protección personal, de procedimientos, protocolos, ¿no? Emergencias, obligaciones, deberes. Todo es necesario, claro que sí, pero si aquí la persona siente que los riesgos están lejos o que a él nunca le va a pasar, es difícil que se comprometa, ¿no? Y ahí es donde donde pues entra el poder de la historia. Cuando se cuenta una experiencia real o una situación que pudo haber terminado mal, entonces los trabajadores aquí no solo van a escuchar, sino también se van a imaginar y se van a conectar, ¿no? El mensaje ya no es como una regla, sino ahora tiene eh, otro enfoque, ¿no? Tiene emoción. Por ejemplo, aquí en una empresa de mantenimiento industrial se contaba siempre que no se debía trabajar en altura sin estar asegurada, ¿no? Pero el mensaje no llegaba a todos, hasta que un compañero que había sufrido una caída leve contó que sintió, ¿no? Al resbalar y quedar colgado por el arnés. Dijo aquí dijo que pensó pues en sus hijos, que se asustó al pensar que no volvería a casa, ¿no? Que ese día nunca más eh, volvería a ver a sus seres queridos. Y desde ese entonces ya el trabajador nunca más se quitó el equipo, ¿no? Que es muy importante. Esta historia hizo que los demás entendieran ese mensaje desde otra perspectiva, ¿no? No solo como una orden, sino una lección vivida. Aquí el storytelling es por ello que se conecta con la seguridad porque permite que los mensajes lleguen más allá de la mente, ¿no? Llegan al corazón y cuando ese mensaje toca el corazón del trabajador, también se recuerda mejor y se aplica con más conciencia. También se conecta porque ayuda a unir a los trabajadores con la cultura preventiva, ¿no? Muchas veces se repite frases como piensa antes de actuar o tu vida es lo más importante, pero cuando estas frases se vuelven vacías y no tienen ese objetivo claro, no se sienten reales, ¿no? Cuando alguien escucha una historia que refleja lo que podría pasarle o deja de ver aquí la seguridad, ¿no? Como una obligación y ya comienza a verla como una forma de proteger lo que ama. Además, contar estas historias crea confianza, ¿no? Los trabajadores se dan cuenta de que no se trata solo de cumplir, sino también de cuidar al otro, de cuidarse uno mismo, de volver a casa sano. Entonces ahí cuando eso se logra, la cultura de prevención también mejora, no por presión, sino porque las personas ya creen en ello, ¿no? Por eso el storytelling no solo se puede aplicar aquí en seguridad, sino se debe de aplicar en todos los enfoques, ¿no? Porque pues ayuda a que las reglas se vuelvan más reales, que las decisiones se vuelvan responsables y los cambios se mantengan en el tiempo. Tenemos aquí el uso de historias reales o simulaciones para, primero, generar
conciencia, ¿no? Aquí las historias ayudan a generar esa conciencia. Cuando se escucha una historia donde alguien se lastimó, donde alguien se enfermó o pasó por una situación difícil por no seguir una regla de seguridad, entonces los demás trabajadores también se detienen a pensar. Ya no ven el riesgo como algo lejano a ellos, sino que lo sienten más cerca, ¿no? También aquí las historias ayudan a fomentar actitudes seguras, ¿no? A veces no basta con repetir que hay que usar el casco, que hay que usar los guantes o cinturón. Cuando aquí alguien escucha un testimonio real de alguien que se protegió y eso le salvó la vida, entonces la actitud también cambia. En tercer lugar, las historias ayudan también a que el mensaje se recuerde, ¿no? Cuando se muestra solo reglas o cifras, muchas veces se olvidan al día siguiente, pero cuando también aquí se cuentan una historia bien narrada, con emociones, con personajes y un final claro, entonces esa historia queda grabada en la mente de los trabajadores, ¿no? Y por último, las historias también rompen la resistencia al cambio, ¿no? Todo hemos escuchado a veces que los trabajadores dicen, yo siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada. Que esta frase es muy común en muchas industrias, independientemente del rubro en donde pertenece, ¿no? Pero cuando alguien escucha una historia que muestra que esa confianza también puede fallar, ¿no? Que a otros también les pasaba lo mismo hasta que le ocurrió algo, entonces esa barrera también se rompe. Por eso usar historias reales o historias simuladas en algunos casos es una estrategia poderosa, ¿no? Y sobre todo ayuda a transformar comportamientos desde la experiencia y no desde el castigo. Bien, tenemos aquí los elementos de una historia efectiva. Una buena historia tiene una estructura también, ¿no? Un orden que hace que el mensaje que se quiere compartir llegue con más fuerza y para ello se necesita aquí que estamos mostrando 5 partes básicas que pueden aplicarse en cualquier sector o situación. Primero está el personaje. Aquí toda historia necesita a alguien que viva lo que se va a contar, ¿no? Puede ser un trabajador, un técnico, un supervisor o incluso alguien de la familia. Lo importante aquí es que la audiencia se identifique. Por ejemplo, si se va a hablar de ergonomía, entonces el personaje podría ser un operario que trabaja muchas horas sentado o cargando pesas o haciendo movimientos repetitivos. Si se habla de fatiga, puede ser un conductor que pues hace turnos largos o que también un trabajador que cuenta con horas de trabajo no muy adecuadas, ¿no? Y darle un rostro a la historia es lo que permite que la gente también se conecte. Luego viene el contexto, que es el lugar o la situación donde ocurre todo, ¿no? No necesita aquí mucho detalle, solo lo suficiente para que el público entienda dónde está ocurriendo. Por ejemplo, ¿no? En una planta donde se revisan eh, productos antes del empaque o en un almacén donde llegan los camiones de descarga o en el área de mantenimiento, área de producción, ¿no? En todos estos enfoques es importante darle ese contexto que también sea familiar para el público, ¿no? Y la historia también se pueda volver más real. Después se presentan el conflicto o el riesgo. Aquí entra ya la parte importante, ¿no? Que fue lo que estuvo mal, lo que se pasó por alto o lo que pudo salir mal. Puede ser una decisión insegura, una falla en el equipo, una distracción, ¿no? Otro tipo de riesgo. Por ejemplo, aquí un trabajador que por apurarse deciden usar la tabla para poder levantar el peso y termina sintiendo un dolor fuerte en la espalda, ¿no? También podría mencionarse aquí un trabajador que por apurarse decide no colocarse el equipo de protección personal adecuado y justo en ese momento eh, pasó por el área de almacén, digamos, ¿no? Y justo en ese momento se cae un producto, ¿no? Entonces termina lastimando al trabajador. Entonces todo esto hay que saber también relatar ese conflicto o riesgo a lo cual está expuesto.
El siguiente paso ahí, como pueden ver, es el clímax, que es el momento más intenso y más crítico. Es donde ocurre ya el accidente, ¿no? Donde si alguien aquí reacciona justo a tiempo. Por ejemplo, cuando el trabajador intenta levantar una caja y cae al suelo por el dolor, o cuando el técnico logra cortar la energía justo antes de que otro compañero toque un cable pelado, entonces ese momento debe de ser claro y directo para que quede grabado en la mente de los trabajadores. Y por último viene la resolución, que aquí es donde pues se muestra qué pasó después, ¿no? No se trata de dar una moraleja forzada, sino demostrar la lección, qué cambió, qué aprendió la persona, qué hacen ahora de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, desde ese día ya nadie carga peso sin apoyo, la empresa también mejoró las herramientas de transporte manual y ese trabajador ahora participa en las charlas para nuevos ingresos, ¿no? Entonces, cuando se quiere usar una historia en seguridad y salud, se debe de estructurar para que tenga un personaje con el que se pueda conectar un lugar real, ¿no? Un conflicto claro, un momento fuerte y un cierre para que deje una enseñanza. Y eso es lo que hace que la historia no solo se escuche, sino que también se recuerde y se aplique. ¿Cuáles son los beneficios del storytelling en capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo? Y como pueden ver, uno de los primeros beneficios es que humaniza los riesgos, ¿no? Muchas veces aquí se habla de peligros como si fueran números, ¿no? Riesgo nivel 3, peligro tipo físico, peligro tipo ergonómico, probabilidad media, ¿no? Entonces, eso se entiende básicamente cuando está redactado en un papel, pero no siempre impacta. En cambio, cuando se aquí se cuenta una historia donde un trabajador sufrió un accidente por no usar un equipo de protección personal o por no reportar un riesgo, se entiende mejor el impacto, ¿no? No se ve como una estadística, sino aquí ya se está viendo más como algo que puede pasar en cualquier momento y a cualquier persona. Bien, hay que recordar aquí que una historia bien contada también atrapa, ¿no? Hace que la mente pues no se distraiga y cuando aquí los trabajadores sienten lo que están escuchando, podría pasar o escuchando que podría pasar también en su turno, en su área, en su propia experiencia, también ya se involucran en ello, ¿no? Y cuando alguien está más atento, también aprende mejor. Se ha visto que aquí el storytelling mejora la retención del contenido, ¿no? Es decir, ayuda a que el mensaje no se olvide al día siguiente. Muchas capacitaciones aquí tradicionales, por así decirlo, la información se tiende a perder rápido, pero ya cuando esa información está dentro de una historia, ¿no? Se queda grabada también. Por ejemplo, aquí, después de escuchar la historia, de un operador que se lesionó por usar mal un equipo, ¿no? Varios trabajadores recordaban esa anécdota incluso meses después. Y recordar la escena, el error y la consecuencia, eso también es aprendizaje duradero. Otro beneficio clave es que facilita el cambio de actitudes, ¿no? Cuando una persona ve que otra se equivocó, que otra se arriesgó, aprendió algo valioso, entonces también el trabajador empieza a reflexionar. Y finalmente, el storytelling también ayuda a conectar a los trabajadores con una cultura preventiva, ¿no? Hace que las normas dejen de ser algo externo y ya se vuelve parte del día a día. Cuando se comparten estas historias entre los compañeros, también se crea esos vínculos, ¿no? Se nota que la seguridad, pues es algo que todos comparten, que todos pueden contar y mejorar. Por eso, cuando se usa esta herramienta del storytelling en una capacitación, se genera reflexión, cercanía y compromiso, ¿no? Se convierte en esa sesión que deja huella y eso al final es lo que cambia esas conductas y obviamente salva vidas.
Ok, tenemos aquí el storytelling en los reportes de seguridad, ¿no? Cuando ocurre un incidente o incluso un casi accidente, lo que se hace normalmente es rellenar un formulario, ¿no? Se coloca la hora, el lugar, el tipo de evento, también las causas y las acciones correctivas. Todo eso es correcto, pero muchas veces estos informes solo quedan archivados y no se usan realmente para aprender. A veces quienes los leen no entienden bien qué pasó o no sienten que les sirva para su área, ¿no? Y aquí es donde el uso del storytelling puede marcar esa diferencia. Cuando un reporte se incluye una historia breve que muestre lo que pasó desde la experiencia de quien vivió lo vivido, entonces aquí el mensaje se vuelve más claro, ¿no? Por ejemplo, en lugar de escribir solo el trabajador tropezó con una manguera mal enrollada o el trabajador eh, tuvo una caída, entonces el informe puede incluir como el trabajador del turno noche, ¿no? Terminó su limpieza y dejó su manguera en el pasillo, estaba cansado y apurado porque le faltaba, digamos, 10 minutos para salir, ¿no? Y al rato otro compañero entró con carga pesada y no la vio, tropezó el trabajador y por suerte no se lesionó, pero pudo ser grave. Entonces, esa historia, una historia corta, da ese contexto, muestra las emociones y deja claro que no fue una mala intención, sino una cadena de descuidos, ¿no? Y esto permite también que otros trabajadores entiendan mejor cómo se producen estos riesgos, qué se puede hacer para evitarlos, ¿no? También ayuda aquí darle sentido preventivo al reporte. Además, esto aumenta el interés. Muchas personas, muchos trabajadores no leen los informes completos porque son muy técnicos, ¿no? Pero si en lugar o el primer párrafo encuentran una historia que les muestra que eso podría pasarle a cualquier persona, entonces ya entienden y también se detienen a leerlo, ¿no? Y si lo leen, aprenden también. Y si aprenden, evitan repetir esos errores. Entonces, incluir el storytelling también en los reportes de seguridad y salud en el trabajo hace que los datos tengan digamos, otro enfoque, ¿no? Que los errores tengan enseñanza y que la información se use no solo para cumplirlos, sino también para mejorarlos. ¿Cuáles son los tipos de narrativas en seguridad y salud en el trabajo? Uno de los tipos más valiosos son las historias reales de trabajadores, ¿no? Cuando alguien aquí cuenta lo que vivió, lo que pasó, lo que casi le pasa, entonces eso tiene un impacto fuerte. Luego están las historias simuladas o dramatizadas, que estas sirven cuando no se quiere exponer a una persona real o cuando se quiere representar algo que todavía no ha pasado, ¿no? Pero que puede ocurrir más adelante. Por ejemplo, aquí, ¿no? Se puede mostrar con actores o en video cómo un trabajador nuevo entra al área sin su equipo de protección personal, recibe una advertencia, no lo toma en serio y luego sufre una caída. Entonces, este tipo de narrativa es útil porque pues permite mostrar el error, el riesgo y también la consecuencia sin necesidad de que haya ocurrido algo grave, ¿no? Entonces, es una forma de poder enseñar si es que en este caso es una forma de enseñar, ¿no? Sin que haya dolor de por medio. También existen aquí las microhistorias visuales, que estas son muy efectivas para públicos que tienen poco tiempo, cuando se necesita llegar a muchos trabajadores con mensajes cortos, ¿no? Se usan viñetas, videos breves o incluso una imagen con pocas palabras. Otro tipo muy útil son las historias de casi accidentes o cuasi accidentes. Son aquellas situaciones donde por poco ocurre algo grave, ¿no? Pero se evitó a tiempo. Y por último, hay un tipo de narrativa que se usa mucho, pero que puede ser muy poderosa, y son los testimonios de familiares, ¿no? Cuando un hijo, una pareja, un padre, una madre cuenta cómo vivió el accidente de su ser querido, entonces el impacto es emocional, ¿no? Entonces aquí
este tipo de narrativas en sí hay muchas, ¿no? Lo importante es elegir la que mejor se adapte al momento, al público y al mensaje que se quiera compartir. Más adelante vamos a ver al finalizar este tipo de narrativas, ¿no? Cómo es que se aplica, cómo es que se enfoca en seguridad y salud en el trabajo. Ok, tenemos aquí el uso del storytelling para cambio cultural. Muchas veces aquí se piensa que cambiar la cultura es solo hacer más capacitaciones, poner más carteles o aplicar más sanciones. Pero la verdad es que una cultura no cambia con más control, sino cambia cuando aquí los trabajadores sienten que hay una razón verdadera para poder actuar diferente. Y eso se logra compartiendo experiencias que muevan, ¿no? Que hagan reflexionar y que conecten. Y para ello justamente está el storytelling. Una cultura se forma con lo que se dice, con lo que se hace y con lo que se transmite de persona a persona, ¿no? Y ahí es donde el storytelling entra como una herramienta importante porque cuando se empieza a contar historias dentro de la empresa, ¿no? Historias reales, historias cercanas y que muestran cómo una decisión marcó la diferencia, entonces ya se empieza a poder construir una identidad, ¿no? Se empieza a decir sin necesidad de imponer. ¿No? Aquí nos cuidamos. Entonces, aquí es importante mencionar también el cambio cultural. Empieza a creer en lo que hace. Cuando un trabajador escucha que otro, como él pasó por una situación difícil y que su decisión afectó a todo su equipo o a su familia, aquí empieza a pensar distinto, ¿no? Se rompe esa idea de a mí no me va a pasar, ¿no? Se rompe la frase de yo siempre lo he hecho así y empieza a cuestionar desde adentro. También las historias pueden ayudar a romper la costumbre del silencio. En muchas organizaciones aquí se sabe que hay prácticas inseguras, pero nadie les dice por miedo o por costumbre. Cuando se empieza a contar historias donde alguien habló a tiempo y evitó una tragedia, entonces ya se muestra que comunicar es importante, ¿no? Que comunicar es un valor y no una traición. Y así ya se empieza a construir una cultura de confianza. Y usar storytelling es una forma de poder sembrar valores, de abrir conversaciones, de crear un lenguaje común, ¿no? Con cada historia que se cuente ahí en las capacitaciones, en las charlas, eh, ayuda, ¿no? A poder prevenir también los accidentes, enfermedades ocupacionales. ¿Cómo construir aquí el propio storytelling en seguridad y salud en el trabajo? Como pueden observar, el primer paso es observar el entorno laboral, ¿no? En cualquier empresa, en cualquier área, siempre hay situaciones que dejan una lección. Puede ser un accidente que ocurrió hace años, puede ser también una falla que no terminó en tragedia, pero que hizo reflexionar al equipo. También puede ser una decisión que evitó un problema, por ejemplo, en un almacén, un trabajador que decidió colocar conos de seguridad en una zona recién terapiada y gracias a eso evitó que otro compañero resbalara. Entonces eso, aunque parezca pequeño, es una historia que vale la pena contar, porque pues muestra que una acción responsable puede marcar esa diferencia. El segundo paso es preguntar a los trabajadores, ¿no? Muchas veces las mejores historias no están en los documentos ni en los informes, sino están en la experiencia de los propios compañeros. Hay personas, por ejemplo, que llevan años en la empresa y han visto de todos, ¿no? Hay quienes también han vivido momentos difíciles o situaciones que cambiaron la forma de trabajar. Lo único que se necesita aquí es abrir ese espacio para que puedan compartirlo con los demás trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Durante una charla aquí de seguridad se puede invitar a alguien del equipo a poder contar cómo una lección menor le obligó a cambiar sus hábitos, ¿no? Y escucharlo hablar desde su experiencia es más poderoso que repetir, digamos, 10 normas en voz alta. Un tercer paso, muy importante, es ser auténtico, ¿no?
La historia no tiene que ser espectacular, sino tiene que ser real. Lo que conecta con la gente es esa honestidad, ¿no? Si el relato es creíble, también toca. Si parece armado o exagerado, ya pierde ese efecto. Por eso se recomienda aquí usar un lenguaje sencillo, contar las cosas como fueron y hablar desde lo que sintió. Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador dice, me distraje un momento, pisé mal y sentí que me iba a caer, pensé en mi familia, esa frase vale, digamos, más que cualquier número, ¿no? Y por último, tenemos otro paso clave que es conectar aquí siempre la historia con una lección. ¿No? No se trata solo de contar lo que pasó, sino hay que cerrar con una idea clara. ¿Qué aprendió esa persona? ¿Qué deberían evitar los demás? ¿Qué valor se refuerza con ese relato? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Desde ese día revisó dos veces revisa dos veces las herramientas o desde ese día usa el casco, desde ese día se coloca el EPP, desde ese día revisa los espacios que prácticamente esa pequeña revisión, ¿no? Permitirá evitar muchas consecuencias. Aquí construir el propio storytelling, solo hace falta observar lo que pasa en el trabajo todos los días, ¿no? Escuchar a los demás con atención, preguntando a los trabajadores, contar con la verdad y cerrar siempre aquí con una lección. ¿No? Con una enseñanza que ayuda a cuidarse mejor. Y cuando una historia se construye así, tiene el poder también de generar conciencia, de poder inspirar y de mejorar la cultura de seguridad desde adentro. Tenemos aquí las herramientas para poder aplicarlos en el storytelling. Una de las más simples y efectivas que se pueden visualizar ahí son las fichas de relatos, ¿no? Que se tratan de hojas físicas o digitales también, donde se van a contar una historia breve con los elementos claves que hemos mencionado, ¿no? Que el personaje, también el contexto, el evento, el momento crítico y finalmente la enseñanza. Estas fichas pueden usarse al iniciar una capacitación como parte también de un boletín semanal o en los descansos, ¿no? Por ejemplo, aquí cada semana se puede colocar una ficha con la historia de un casi accidente ocurrido, digamos, en otra sede, en otra área, ¿no? Y esta herramienta se debe de compartir con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Otra herramienta poderosa son los videos cortos y testimonios. Pero a un compañero hablando desde su experiencia también tiene un efecto directo. No se necesita aquí una gran producción en sí. Basta con un celular y una buena historia. Por ejemplo, un trabajador puede contar en un minuto cómo una distracción con el celular casi le cuesta un accidente con una maquinaria, ¿no? Y cuando se escucha esa voz, se ve ese rostro, se ve el mensaje, también se vuelve real. Un recurso más técnico, pero muy efectivo, son los mapas narrativos de incidentes, que son líneas de tiempo donde se cuenta cómo ocurrió un evento inseguro paso por paso, ¿no? Con las decisiones, los errores, las señales previas y la resolución. También tenemos ahí otra herramienta que es usada ahora en la actualidad, que son los podcasts internos, ¿no? Como audios cortos, eh, grabaciones con entrevistas, relatos de los trabajadores. Y finalmente, una forma muy valiosa de poder aplicar el storytelling es con capacitaciones tipo cuentacuentos, ¿no? Aquí en lugar de usar solo diapositivas o normas, un formador narra una historia en voz alta con emociones, pausas y conexión con el público. Por ejemplo, ¿no? En una empresa de energía, aquí podría un capacitador contar cómo perdió a un compañero por un error en una rutina de bloqueo, ¿no? No usaba un proyector. En este caso, solo hablando desde su experiencia, ya la gente, los trabajadores, pues lo escuchan, ¿no? Y ese tipo de sesiones también ayudan a que el aprendizaje sea emocional y no solo racional. Entonces, como se ve aquí, hay muchas formas de poder aplicar el storytelling, ¿no?
Lo importante es tener historias reales, contarlas con intención y usar herramientas sencillas que permitan que ese mensaje llegue y permanezca en los trabajadores. Porque cuando una historia se comparte, no solo se está transmitiendo una información, sino se está dejando también una huella en donde eh, esos actos inseguros que pudo haber cometido el trabajador, pues ya no se cometen. Para ello es importante tener un liderazgo, ¿no? Y un líder que solo da órdenes aquí, que habla de cumplir por cumplir, difícilmente genera ese cambio. En cambio, cuando un líder cuenta una historia, algo cambia en el ambiente, ¿no? Se genera esa cercanía, se baja la barrera de la desconfianza y las personas, los trabajadores, no sienten que se les exige algo, no sienten que se les comparte algo valioso. Bien, entonces aquí el storytelling permite que el mensaje llegue más profundo, ¿no? En lugar de decir usen siempre sus equipos, el líder puede decir hace unos años conocí a un trabajador que perdió un ojo por no usar las gafas, ¿no? Lo molestaban, decía que le hacían sudar y hoy no puede volver al puesto. Desde ese día, cada vez que veo a alguien sin gafas, me acuerdo de él. Este tipo de mensajes no se olvidan, ¿no? Porque es una vivencia y eso es lo que mueve el actuar. También cuando un líder usa historias, da el ejemplo de transparencia, muestra que también ha cometido errores, que también ha aprendido, que no está por encima de los demás. Y eso fortalece lo que es la confianza y el comportamiento. Entonces aquí el líder que cuenta historias también forma cultura, construye valores y fortalece esos equipos, porque al final, ¿no? Una historia bien contada inspira más que una orden y un líder que inspira también deja huella en cada persona. Bien, tenemos aquí los cuidados y ética en el storytelling, ¿no? Contar historias tiene en sí mucho poder, como hemos ido mencionando, pero como todo lo que tiene poder también requiere responsabilidad, porque cuando se cuenta historias sobre personas, sobre errores, sobre accidentes o momentos delicados, no se está hablando de ficción, ¿no? Se está hablando de vidas reales, de emociones, de situaciones que a veces han dejado huellas muy fuertes. En primer lugar, el primer cuidado que se debe de tener es el respeto por la seguridad, ¿no? O por la privacidad. Nunca se debe de contar una historia usando nombres reales o detalles que identifiquen directamente a alguien sin su autorización. Por ejemplo, ¿no? Si se va a usar el caso de un trabajador que tuvo un accidente por no seguir un procedimiento, no se puede dar su nombre ni detalles personales a menos que esa persona haya aceptado expresamente, ¿no? Lo que importa es la lección y no exponer a nadie. Otro punto muy importante, nunca se debe de usar una historia para culpar, avergonzar o señalar a alguien, ¿no? Hay empresas donde aquí se cuentan lo que pasó como una especie de lección con castigo, ¿no? Que esto genera miedo, rechazo y hasta también inseguridad por parte del trabajador. Es importante aquí también cuidar el tono de la historia, ¿no? No se trata solo de asustar ni de causar morbo dentro de la capacitación de la charla. Aquí el objetivo del storytelling es poder generar esa confianza, ¿no? Y hay historias duras, claro, pero deben de ser contadas con esa sensibilidad sin exagerar los detalles que no aportan el aprendizaje. También aquí, por último, hay que recordar siempre que el objetivo de una historia en seguridad y salud en el trabajo es enseñar y no entrenar. No se pueden usar emoción, tensión, sí, pero todo debe de estar al servicio de un mensaje preventivo. Aquí aplicar este storytelling en seguridad y salud en el trabajo es útil, pero se trata también de contar historias que tocan la vida, que reflejen lo que son como equipo, como empresa, como personas, pero respetando la privacidad, ¿no? de cada una de las personas. Bien, tenemos aquí
tres casos. Luego vamos a pasar a ver un par de videos que nos muestran, ¿no? Un par de ejemplos de storytelling de las narrativas que hemos visto. El primer caso aquí tenemos al personaje, también el contexto, el conflicto, el clímax y la resolución, ¿no? Que hemos visto parte fundamental ahí de las partes del storytelling. Bien, entonces aquí lo que nos muestra que Jorge es un operario de producción. Tiene 3 años trabajando en el área de sellado térmico. Siempre ha sido puntual, cumplidor y querido por su equipo. Un viernes cerca del final del turno, una de las bandejas se quedó atascada en la máquina. Él sabía que había que aplicar el bloqueo eléctrico antes de intervenir, pero el apuro lo venció. Solo faltaban 10 minutos para su salida y pensó que no pasaría nada. Se acercó, abrió la tapa y metió la mano para poder liberar la bandeja. Lo que no sabía era que el sensor aún detectaba actividad, ¿no? En segundos, la máquina reinició su siglo y la tapa descendió. Jorge reaccionó rápido, pero igual quedó con 2 dedos atrapados. Gritó y sus compañeros actuaron a tiempo para detenerlo. Por suerte, la lesión fue leve, pasó por terapia y pudo volver a trabajar, pero ese momento lo marcó. Desde ese entonces, Jorge es parte del equipo que capacita a los nuevos ingresos, no solo les explica cómo funciona el procedimiento de bloqueo, sino también les cuenta su historia, con detalles sin exageraciones, ¿no? Les dice lo que ha sentido, lo que ha pasado y cómo se ha sentido, ¿no? Porque querer ahorrar tiempo estuvo a punto de arriesgar su futuro. Entonces aquí esta historia tiene mucho poder, ¿no? Que se puede utilizar en varias capacitaciones que también pues lleguen a los trabajadores. Tenemos aquí otro caso, que aquí Patricia es auxiliar de limpieza en una planta embotelladora, trabaja desde hace 5 años, tiene experiencia, casi siempre en el turno de noche, cada madrugada. Después de lavar la zona de envases, notaba que el piso quedaba resbaloso, ¿no? La rejilla estaba mal colocada y los productos de limpieza no drenaban bien. Ella lo sabía, sus compañeros también, todos comentaban en voz baja, pero nadie lo reportaba. ¿Por qué? Porque en esa área había una costumbre de no molestar al supervisor con cosas pequeñas. Decían que ya sabían, ¿no? Que así había sido siempre, que no pasaba nada grave. Y hasta que un día un operario nuevo cargaba una caja de botellas, entró al área justo después del lavado, resbaló y cayó con fuerza. Se fracturó la muñeca, lo llevaron a la clínica, estuvo un mes sin trabajar. ¿No? Fue allí cuando Patricia, entre lágrimas, dijo que eso no era nuevo, ¿no? Que ella lo había notado muchas veces, pero no sabía cómo decirlo. Tenía miedo de que le llamaran la atención o que pensara que se quejaba mucho. Lo mismo dijeron los otros compañeros. Entonces, este accidente nos está mostrando cómo una pequeña historia puede hacer reflexionar a todos, ¿no? Que reportar aquí en este caso se volvió ya un acto de compromiso y no solo de crítica. Finalmente tenemos aquí otro caso. Luis es un operador de montacargas en un centro de distribución, ¿no? Tiene experiencia, es tranquilo, es responsable y lleva varios años en la empresa. Una tarde, mientras movía pallets cerca del área de estantería alta, vio a un compañero trabajando a casi 4 metros de altura sin arnés. Estaba reparando una lámpara y parecía confiado, ¿no? Luis lo miró, pensó en decirle algo, pero no se quedó callado aquí. No era su jefe, no quería crear un problema, pensó ya debe saber lo que hace. Entonces pasaron los 3 días, ese mismo compañero en una tarea similar resbaló y cayó de espaldas. Terminó con varias fracturas, no murió, pero eso estuvo aquí el trabajador hospitalizado y luego en terapia de meses. Y cuando Luis se enteró, pues sintió un golpe en el pecho, ¿no? No solo porque lo que había pasado, sino porque él pudo haber evitado. Entonces, este tipo de historias es fundamental para poder tocar al trabajador. No nos olvidemos entonces que cada historia debe de tener su personaje, ¿no? En este caso, 3 es Luis, que es un operador de montacargas, el contexto, que es el centro de distribución, una zona de carga de pallets,
El conflicto sería que vio a un compañero sin arnés en la parte alta de un estante, pero no dijo nada. El clímax, día después, aquí ese mismo compañero cayó y tuvo una lesión seria. ¿Cuál ha sido la resolución? Pues Luis contó su historia en una charla y desde ese entonces se duplicaron los reportes de actos inseguros. Adicional a ello, podemos mencionar cuál ha sido la lección, ¿no? En este caso, pues Luis no ha, digamos, reportado ese acto inseguro que vio inicialmente, ¿no? Pero como lo dejó pasar ello, días después el compañero volvió a subir y en ese momento, pues en ese instante, sí sufrió lo que es un accidente, lo cual ha afectado al compañero y también pues a Luis, ¿no? Emocionalmente. Bien, ahora vamos a visualizar un video en donde vamos a ver una narrativa, ¿no? Cómo pequeños videos también pueden ayudar a tocar esas emociones, a poder tocar el corazón de los trabajadores y verdaderamente sentir que el cuidado personal es trabajo de todos. Me levanté esa mañana, me despedí de Laurel, abrí la habitación de nuestro hijo de 2 años y lo observé. Dormía plácidamente. Luego me tomé una taza de café. Me subí a la camioneta y conduje hasta Everett, Washington. El clima no era bueno, pero fui el primero en llegar ahí. Preparamos el equipo y nos dirigimos a ver a los supervisores. Subieron, revisaron todas nuestras líneas de seguridad y nos dieron el visto bueno para comenzar el lavado a presión. Hacia el final del día llegamos a un lugar de 30 pies. Por lo tanto, se me ocurrió una idea y sugerí recogerlo y colocarlo dentro del barandal. Me encontraba atado en ese momento. Desenganché mi correa de seguridad, me la volví a enganchar a mí mismo y mi compañero de trabajo levantó las manos y dijo, no. Subí al barandal y sucedió algo extraño. Algo no estaba bien. Fui arrojado de espaldas unos 10 pies y caí a los 30 pies de profundidad. Se me salió el casco y las gafas protectoras y todavía estoy casi en estado de pánico. En ese momento estaba perdido por completo. Estaba desorientado porque aterricé con la parte posterior de la cabeza primero. Intenté respirar un poco, pero no pude hacerlo. Y luego el dolor desapareció. Tenía calor. Estaba tranquilo. No sé cómo se llama esa transición, pero me sentía bien. Estaba bien. Después, mientras me encontraba en esa transición, sentí que alguien me tocó y por fin llegó esa pequeña bocanada de aire. Era mi compañero de trabajo, que había bajado corriendo los 3 tramos de las escaleras y después bajó a pedir ayuda. Era viernes por la noche. El reloj marcaba casi las 5 en punto. Faltaba poco para regresar a casa. En ese momento, mi supervisora se me acercó para decirme que tenía una llamada. Nadie quiere recibir esa llamada.
Nadie quiere hacer esa llamada. Todo lo que pudieron decirme fue que mi esposo había tenido un grave accidente y que tenía que ir al hospital de inmediato. Así que, entre mis lágrimas y la lluvia en el parabrisas, no sé realmente cómo lo hice, no sé cuánto demoré. No dejaba de pensar cómo le diría a nuestro hijo que su padre no iba a regresar a casa. No valía la pena. Es difícil de entender cuántas personas se ven afectadas y hasta qué punto cuando uno tiene un accidente. Es egoísta ser inseguro. No valía la pena. Bien, entonces ahí en el video hemos visto pues una historia real, ¿no? De un accidente de trabajo y cómo mediante un video también aplicando el storytelling, ¿no? Contando esa historia, también puede ayudar a reflexionar a los demás trabajadores. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de la sesión. Hay que recordar que en prevención muchas veces se habla de lo que se debe de hacer, ¿no? Pero no basta aquí con solo decirlo, hay que también conectar y para conectar hay que emocionar, ¿no? Hay que tocar, hay que contar. Y una historia puede ser más efectiva que mil normas cuando esa historia es real, cuando nace del trabajo, cuando tiene una lección que se siente, ¿no? Se ha visto cómo el storytelling en seguridad es una forma humana de poder cuidar también a los demás. Es recordar que nadie quiere ser un número en un informe, ¿no? Y todos quieren volver sanos a casa. Y ese mensaje llega más fuerte cuando viene pues de la voz de alguien que vivió algo, que aprendió algo y que quiere evitar que otro lo repita. Que cada uno pues desde su rol se atreva también a compartir ello, ¿no? A construir historias con sentido, a contar con respeto y verdad lo que puede salvar vidas. Bien, entonces esto sería todo por la sesión del día de hoy. Nos vemos en una próxima. Cuídense.